Hola a todos los que nos ven. Les agradecemos por conectarse y por escuchar esta entrevista, esta conversación que tiene como tema central uno de los dimensiones más interesantes de la política actual, tanto de América Latina como de otros países del mundo. Estamos hablando del ascenso de las derechas radicales, estamos hablando de las derechas nativistas y de todos esos movimientos que están poniendo un poco en cuestión y en tensión la democracia que dábamos por sentada y por asentada en algunas regiones del mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos o en América Latina. Para tratar este tema hemos invitado a Camilo López Burián, que nos acompaña desde Uruguay, Camilo es doctor en Ciencia Política de la Universidad de la República, es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay y es un experto justamente en el análisis, lleva un buen tiempo analizando el ascenso de las derechas radicales. Camilo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? No te veo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Pues Muchas Camilo, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Quería que nos cuentes un poco cómo, claro, el término derechas radicales, que es el que usas tú en tus análisis, eh, es amplio, ¿no? Y hay muchas tendencias a usar diferentes etiquetas para mencionar estos fenómenos que tienen algunas características comunes. En la portada de nuestra conversación tenemos a Bolsonaro, pero también tenemos otros casos en América Latina. Cuéntanos cómo clasificar las derechas y cómo saber qué es una derecha radical, ¿no? Bien, nosotros en realidad discutimos un poco el término derecha radical y optamos por no usarlo. Y les cuento por qué. Esto es parte de una agenda de investigación que tiene ya unos años de desarrollo, que venimos trabajando junto a José Antonio Sanauja, de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy director de Fundación Carolina también. Con José Antonio venimos trabajando estos asuntos y uno de los principales elementos es haber discutido o haber pensado, repensado, qué son, cómo se caracterizan y, y cuál sería una buena forma de comprender este fenómeno de las nuevas derechas, que se pueden llamar así. Primero, ¿por qué derechas? Aunque parezca una obviedad, debería ser importante definirlo. Consideramos como derechas a todos aquellos grupos políticos que en ese continuo imaginario que va de derecha a izquierda se ubican del lado derecho de ese continuo y siendo el principio ordenador el asunto vinculado a la igualdad, cómo perciben igualdades y desigualdades. ¿Qué hace una persona de derecha? De derecha, bueno, eso, percibir a las desigualdades como una cuestión natural, como una cuestión donde el Estado al menos debería ignorarlas. Entonces, esas desigualdades no son necesariamente desigualdades económicas o solamente desigualdades económicas, tienen que ver con una concepción jerárquica de la sociedad, con una concepción donde la autoridad, el orden, pone la forma en la que debe organizarse. Esa es una primera definición de por qué entenderlas de derecho, de entender por derecho. Entonces, ese es un primer punto. Nosotros utilizamos la idea de ultraderecha y evitamos utilizar la clasificación de Casmude de derecha radical y extrema derecha. ¿Qué nos dice Casmude? Bueno, Casmude diría, hay una extrema derecha que va contra los principios de la democracia, los principios de las reglas de la mayoría, los principios vinculados a la separación de poderes del Estado, y ahí estarían grupos extremistas. Luego, dice Casmude, hay una derecha radical, que es la derecha que juega a la política, que participa de los procesos electorales, que compite políticamente, y lo que hace es atentar contra o desconfiar de los principales elementos de la democracia liberal. Y ahí Beatriz Hacha tiene una excelente cuestión que comparto plenamente, y también Steven Forti ha levantado, esta idea de, bueno, se puede ir contra los principios de la democracia liberal sin estar yendo contra la democracia. Y es bastante compartible que no, que en última instancia
esa distinción que termina siendo Casmude entre derecha radical y derecha y extrema derecha, terminan siendo una distinción donde en el fondo ambas terminan atacando ciertos principios de la democracia, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, ¿no? Esa derecha radical que dice Mude es nativista, populista y autoritaria, ese componente autoritario termina siendo un componente que quizá menos directamente o con un proceso más largo, con un proceso político diferente, termina yendo contra elementos de lo democrático. Entonces, por eso no usamos la idea de derecha radical, porque además tiene un problema de simetría, como ha planteado Forti también. Entendemos por izquierda radical otra cosa distinta a su contracara especular, que sería la derecha radical. Entonces, hablamos de ultraderecha. Y creemos que lo que la caracteriza mejor es otro eje, que parte del eje izquierda y derecha, que es el eje que clasifica a los actores en torno a un momento histórico, que es el cambio de momento histórico de la globalización, donde consideramos que las posiciones a favor de ciertas instituciones, normas, valores, visiones del mundo vinculadas a la globalización y su rechazo ordenan eso, ¿no? Entonces, esos 4 cuadrantes que quedarían delimitados por ese cruce de esos dos ejes, de esos dos clivajes, izquierda y derecha, y las posiciones frente a la globalización, nos generan un cuadrante que es el de estas nuevas derechas, donde en la ultraderecha encontramos una ultraderecha antiglobalista, profundamente cuestionadora de las normas, valores, principios y visiones de la globalización, que van a buscar tener una visión de contestación al orden liberal internacional, que van a ser refractarias de las organizaciones multilaterales y la política multilateral, que van a cuestionar la integración regional, que van a tener una visión negativa a sociedades abiertas, cosmopolitas, pluralistas. Entonces, esas son características de unas derechas que tienen como principal común denominador eso, ¿no? El tener una contestación a ese orden liberal internacional que las aúna. Entonces ahí uno encuentra respuestas de entonaciones de tipo populista en pueblo versus élite, que creemos que no es un elemento característico, específico de esas derechas. Se puede ser populista y no de derecha, pero hay ciertas derechas con perfiles populistas, otros con perfiles más autoritarios, y otros que reivindican discursos de tipo liberal. Bueno, después de una pequeña interrupción, Camilo, cuéntanos, estábamos hablando de las nuevas derechas, ¿no? Esta clasificación de las nuevas derechas. Nos estabas contando algunas de sus características, ¿no? La parte de populismo, aunque el populismo, como decías, no es necesariamente de derecha ni de izquierda, es una forma de hacer política. Pero sí existe esta diferencia pueblo contra élite, algunos perfiles autoritarios. ¿Qué otras características tienen las nuevas derechas de las que... Uno puede decir, como planteamos recién, ¿no? Hay dos dimensiones que las caracterizan, que tienen que ver con ese posicionamiento entre la izquierda y derecha, cuál es una obviedad, y el otro es ese perfil antiglobalista, o ese perfil contestatario frente al orden de la globalización, que ahí estamos hablando no una visión economicista de esto, sino una visión vinculada a los valores, las normas, visiones de sociedades abiertas, valores de miradas cosmopolitas, de valores más de tipo universal. Entonces, ese rechazo o esa contestación a esa visión, que se puede expresar, por ejemplo, en posiciones anti-integración regional, que pueden ser posiciones que cuestionan la gobernanza multilateral, por ejemplo, en temas de salud global, en temas ambientales, se puede cuestionar desde distintas retóricas. Se puede cuestionar, por ejemplo, desde una mirada autoritaria o de una mirada populista. Yo recuerdo, por ejemplo, a Santiago Abascal diciendo que las políticas climáticas lo que hacían era obligar a un trabajador a tener que cambiar su auto, ¿no? Y colocaba rápidamente la discusión en ese clivaje: nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo y ustedes son los representantes, son una élite que en Uruguay, por ejemplo, un líder de estas mismas derechas llama
los cipayos apátridas, ¿no? Aquellos que son los, eh, los mandaderos de alguna forma, los laderos de un conjunto de élites transnacionales, de burócratas no electos, que a veces en la boca de estas derechas en Europa son los funcionarios que están en Bruselas, ¿no? Entonces puede haber una contestación en clave autoritaria, puede haber una contestación en clave populista, o puede haber una en clave nacionalista, ¿no? ¿Por qué me cuestionan con asuntos ambientales si yo lo que tengo que tener es la misma capacidad de cualquier país que desarrollarse? Que nadie se meta con cuál es mi manera de hacer las cosas. Y puede haber una mirada libertaria que dice, bueno, ¿por qué tienen que coartar mi libertad individual de hacer con mi movilidad lo que yo quiera? ¿No? Entonces hay una serie de retóricas, una serie de gramáticas distintas que tienen un elemento en común, que es esta contestación. Por eso nos parece que esa dimensión de contestación, de rechazo a ese conjunto de elementos que implica el tiempo histórico de la globalización, hoy en crisis orgánica, en crisis hegemónica, en crisis de capacidad de mantener ese orden, es lo que estamos viendo. Entonces, por eso creemos que la mejor manera de hablar es de estas derechas antiglobalistas, nacional soberanistas, que llamamos neopatriotas. Porque de alguna forma engloba a todos estos fenómenos. Y usar la palabra, el concepto de derecha radical, ¿no? De alguna forma es como no mostrar todo lo que estas derechas impactan negativamente sobre la democracia. Vale, ese punto me parece importante, ¿no? América Latina es una región que ha gastado muchos recursos y muchos esfuerzos en construir la democracia, justamente, y ahora se enfrenta justamente a unos procesos en los cuales está cuestionada esa democracia. ¿Tú cuáles crees que son desde ese punto de vista, ¿no? De las democracias latinoamericanas, los riesgos que corren frente al ascenso de las nuevas derechas? Bueno, ahí hay un elemento bastante particular, que es alguna de las características que estas nuevas derechas tienen en América Latina, en especial en relación a otros lugares del mundo. ¿Mm? Y un elemento que hay que tener presente es que estas nuevas derechas en América Latina son herederas primero de un legado histórico, de derechas que no son nuevas, y que han tenido distintos tipos de reacciones, se han unido o se han movilizado frente a distintos tipos de reacciones. Generalmente, el discurso unificador de esas derechas latinoamericanas ha sido la reacción con los foráneos, la reacción con una fuera que conciben antinacional o antipatria. En su momento, por ejemplo, esa visión fue el anticomunismo, ¿no? Hoy esas derechas pueden tener una visión más conservadora, vinculada hasta un antifeminismo, o una antivisión de todo lo que internacionalmente ven como agendas disgregadoras de lo nacional. Entonces, hay un fuerte legado histórico en América Latina de derechas que reaccionan, y derechas que en el momento que han reaccionado han defeccionado de la democracia, han no sido leales a la democracia. O sea, son derechas que en momentos en los que han sentido que ciertos elementos, ciertos valores, ciertas cosas, elementos materiales, políticos, simbólicos, han estado en riesgo, han optado por apoyar salidas autoritarias. Ese es un primer elemento que hay que tener presente en América Latina, ese legado autoritario, ¿sí?, que tienen estas derechas. Y después un problema no menor para América Latina, que es el problema de las endebles relaciones civiles militares que tenemos en América Latina. Entonces, eso me parece que es un caso no menor. Si bien hemos visto alineamiento de militares o pronunciamiento de militares en Francia, por poner un ejemplo, ¿no?, de Europa, creo que la situación de las relaciones civiles militares en América Latina y su relación con las derechas nos llevan a casos donde cabe preguntarse si son los militares los que promueven estos líderes de extrema derecha, o se asocian a ellos, o buscan tener una acción con esta ultraderecha neopatriota, o son estas derechas las que activan a los militares en este sentido, ¿no? Y uno encuentra casos donde hay niveles de altísima militarización, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Y ahí uno va a encontrar el caso brasileño, donde
la presidencia de Jair Bolsonaro llegó a tener más militares en el gobierno que en la última dictadura brasileña, ¿no? Cuando uno mira el corazón del gobierno brasileño, está con muchísimos resortes de políticos que son militares activos o en reserva, ¿no? Y eso muestra realmente una cercanía no menor. Entonces, cuando uno puede pensar bueno, cómo será el resultado electoral de la elección en Brasil este año y su posibilidad de que no sea reconocido por parte del gobierno de Bolsonaro, que tenga una actitud similar a la que tuvo Donald Trump, bueno, la relación de Donald Trump con el ejército estadounidense era bastante más mediada institucionalmente de lo que es la relación de Bolsonaro con los militares en Brasil. Que no quiere decir para nada esto que estemos vaticinando cosas. Pero bueno, hemos visto cosas que pensábamos no ver. Era, por ejemplo, el Capitolio tomado por activistas de ultraderecha, ¿no? Entonces, creo que América Latina tiene esos elementos, ¿no? Tiene militares que ingresan en política. En Uruguay, en poco menos de un año, el ex comandante en jefe del ejército, que había sido el primer militar en mucho tiempo de tener actitudes claramente contestatarias, o no el primero, pero sino el que claramente en los últimos tiempos había tenido una visión de mayor contestación frente a los políticos, el general Guido Manini Ríos, se transforma en líder de un partido que compite y se transforma en la tercera fuerza política de la coalición de gobierno, ¿no? En un país donde los partidos son estables, institucionalizados, donde la democracia uruguaya parece no generar sorpresas, en menos de un año un ex militar construye una derecha de características neopatriotas y llega al Parlamento y controla dos ministerios en la coalición de gobierno y es parte clave del mantenimiento del gobierno de Uruguay hoy. Entonces, cuando uno mira, América Latina tiene una particularidad que es este tema de los militares, un continente que tiene asuntos que se han militarizado, como son los temas securitarios, temas de seguridad que han empezado a tener una lógica de militarización en la región, a partir de debates específicos en esta arena, pero que también convergen con una gramática, con una forma de pronunciarse y de decir de parte de estos actores de ultraderecha que ven en las visiones securitarias un elemento que también le es electoralmente favorable, ¿no? Entonces, si uno mira América Latina, uno de los temas que debería tener presente es este, ¿no? ¿Cuánto hay de impulso de los militares? Y cuando hablo de los militares, estoy hablando de algo más allá de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Cuando hablo de los militares, estoy pensando en los militares de las Fuerzas Armadas que están en actividad, pero también los que pasaron a retiro, están en reserva o en retiro según sea el estatuto en cada país, porque también son actores políticos que de alguna forma están generando discursos, acciones sobre el sistema político. Creo que esa es una de las cosas que para América Latina habría que subrayar. Sin embargo, esto es muy interesante, no hay ruido de sables como lo hubo en el pasado, en el sentido de posibilidad de tomas de estado, de golpes de estado de los militares. Es un poder mucho más civilizado en ese sentido, y literalmente más que sea conducido por los cauces civiles, de las instituciones civiles y de ganar poder civil, porque también hay una importante presencia de los militares en el control de activos estratégicos y de empresas. Sí, por eso son transformaciones en el espacio político, donde como bien vos señalás, los actores han cambiado. A ver, la inestabilidad política latinoamericana de un tiempo a esta parte no va de la mano de golpes de Estado tradicionales, con la disolución de un poder, con la participación de militares, sino vemos más juicios políticos, más interrupción de gobiernos vinculados a ese tipo de procesos, y donde los militares tienen otra forma de influir en política. La influencia de los militares en política no es un asunto nuevo en América Latina, tiene un correlato de relación con la acción de las derechas viejas, pero que a su vez son parte de un legado histórico que llega a estas nuevas, y en un momento donde los militares están en otros lugares de poder. Sin embargo, también los vemos, por ejemplo, muy activos en casos como el de México, que no es obviamente una nueva derecha. Ujú. No, por eso, lo interesante es la conjunción de nuevas derechas con sistemas políticos donde los militares tienen
un papel importante a jugar. El militarismo latinoamericano, el papel de los militares en América Latina es independiente a este fenómeno. El asunto es que en estos países estas cosas se conjugan, se encuentran y generan distintas combinaciones, por acción o por omisión, ¿no? Por participación, o también pensemos el proceso de destitución, de caída de Evo Morales, cuando el ejército boliviano, el no actuar es actuar, ¿no? El no decir o el decir en las formas distintas de aval también implican acciones en un momento donde una reacción fuertemente, más allá del asunto institucional y toda esa discusión, el tipo de discurso, ¿no? La Biblia vuelve al palacio, el orden vuelve, esa idea de restauración de parte de los sectores más conservadores y de la derecha, con estas características que planteamos, se mostraba en Bolivia, iba asociada también con una liturgia que vestía esos ropajes, ¿no? Y en América Latina, bueno, nosotros que somos latinoamericanos sabemos que este es un problema y que quizá en Europa sea un problema a ver con mayor distancia o con otros elementos. Si bien es cierto que también esta presencia de lo militar y esta mirada conservadora tiene puntos de conexión con Europa, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del pasado histórico, ¿sí? O sea, la revisión del pasado histórico y el cuestionamiento, que también es una forma de discutir la democracia, ¿no? Si yo niego, minimizo, invisibilizo las discusiones sobre las violaciones de los derechos humanos en tiempos de dictaduras, dejo de lado agendas de discusión sobre la historia, la memoria, la verdad, la justicia, la reparación de esas violaciones de derechos humanos, y lo hago en una clave antiglobalista. Voy a poner nuevamente un ejemplo uruguayo, ¿no? Cuando alguien decía, cuando el senador Manini, no digamos alguien, sino quien fue el portavoz en una sesión del Senado, dice, no podemos dejarnos gobernar desde afuera, no podemos permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo ese andamiaje del sistema interamericano se meta a estar por encima de la Constitución uruguaya, ¿no? Y de esa forma rechaza el orden multilateral, el régimen internacional de derechos humanos en clave nacionalista, pero lo que está haciendo es impugnando la discusión universal de cómo deben ser tratados las violaciones de derechos humanos en nuestra última dictadura. Bueno, cuando uno viaja y ve el afuera, también va a encontrar países que tienen deuda con ese pasado histórico y donde hay derechas que reivindican de diferentes formas, con mayor o menor visibilidad ese planteo, ¿no? Uno, cuando ve los discursos de Vox, cuando uno ve ciertas afirmaciones de Vox en España, sea por afirmación, por omisión o incluso por ambigüedad, encuentra que esos asuntos también están presentes en la derecha ibérica, como es el caso de Vox, que en eso creo que tienen un parentesco similar con América Latina, donde en otros casos europeos hay elementos difíciles de sustentar. Si bien Vale. uno puede encontrar en Polonia, puede encontrar en Hungría también este tipo de reivindicaciones, incluso en algunos segmentos de la derecha francesa, ¿no? Pero este me parece que es otro elemento que también, de forma no menor, impacta sobre la manera en que entendemos la democracia. Claro. Y te iba a preguntar dos cosas que me interesan acá. La primera es el papel de la iglesia, porque bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de España una nueva derecha muy ligada al sentir religioso, muy católica, ¿no? Que además es una de las definiciones de identidad nacional y natalismo. Em, ¿Qué pasa en América Latina, donde tenemos la emergencia de sectores evangélicos? No solamente ya no está presente únicamente la Iglesia Católica. ¿Cómo están jugando en ese sentido? Y la segunda pregunta era, ¿cómo sienten los latinoamericanos? ¿Cuál está siendo la respuesta de los latinoamericanos a esta opción política? Bueno, si yo supiera cuál es la respuesta de los latinoamericanos, tendríamos muchos elementos para pensar. Parece que casi como una suposición, más que una suposición, con una interpretación aparte de algunos datos.
¿no? Cuando uno mira datos de opinión pública, encuentra que en América Latina y en el mundo la gente se siente en términos generales parte de una sociedad bastante fragmentada, donde hay ciertas contestaciones frente a las élites, donde hay una noción de que la economía va a ir peor, donde hay una noción que eh, las élites gobiernan para sí mismas, donde hay cierta visión em, de desafección con la democracia y con la política en distintos niveles, ¿no? Ujú. Esto no es homogéneo, esto tiene matices, estamos viendo una región en general y nos lleva a tener algunas generalizaciones. Hay cierto malestar en la democracia y cierto malestar con la política. Entonces, el problema es que quejándonos de la política y los políticos, en poco terminamos siendo también bastante críticos con la democracia. Cuando uno ve la confianza en las instituciones, uno encuentra a los partidos, a los parlamentos, a los políticos mal evaluados, ¿no? Entonces, hay un cierto descontento, y ese descontento, esa crisis de expectativas no resueltas, es la que permite, en un contexto de gran transformación económica eh, y social, que emerjan distintos emprendedores políticos que logren captar esto, ¿no? Esta explicación la ha hecho José Antonio Sanaúja de una forma magistral y realmente es muy clara la conexión teórica de lo que ahí ocurre y empírica cuando uno ve los datos, ¿no? Entonces, así en Asia o en Europa o en América ocurre esto con distintas lógicas, ¿no? En América es hija de, no tanto de la crisis del 2008 como uno puede encontrar en Europa, sino más fruto del fin del ciclo de las commodities. Hay mucha insatisfacción política. Hay que ver que en los ciclos electorales últimos no es que haya giros a la derecha ni giros a la izquierda, lo que pierden son los gobiernos, o sea, ganan las oposiciones, ganan las opciones que contestan al orden establecido, eso muestra ciertas señales de insatisfacción, y eso permite ese emprendedurismo político de derecha, ¿no? O sea, eso respondiendo a tu segunda pregunta. Respondiendo no, arrimándome a una noción de esa primera pregunta. Y después, ¿qué pasa con la religiosidad? Bueno, la religiosidad latinoamericana es una religiosidad que tiene aristas diversas, que tiene expresiones muy distintas y con distintas intensidades en distintos países. No es lo mismo México que Brasil, no es lo mismo Uruguay que Chile. ¿Mm? Ahora, de vuelta, cuando miramos toda la región tenemos que hacer algunas miradas atrás sobre eso. Que estas miradas atrás sobre eso no sean eh, no cierren la diversidad. La Iglesia Católica latinoamericana ha tenido un peso desde el punto de vista histórico muy fuerte en la dinámica con los sectores conservadores y con las derechas, ¿no? Por ejemplo, si uno mirara a la Argentina de finales del siglo XIX y siglo XX, uno puede encontrar, es una de las diferencias con Uruguay. Uruguay tiene una formación de Estado oligárquico tradicional latinoamericano bastante más leve, ¿no? No hay una oligarquía tan fuerte, un ejército tan asentado en términos aristocráticos, ni una iglesia tan fuerte, porque bueno, tenemos 250 años menos que Buenos Aires, 200 años menos de expansión que Buenos Aires, pero Buenos Aires, por ser como Lima, como Asunción, como lugares de centros de asentamiento de la colonia española, tienen años de desarrollar esos sectores sociales, ¿no? Uno miraba, por ejemplo, en la Argentina del siglo XX y decía, bueno, ¿cómo Argentina tiene tanta inestabilidad política? Y uno veía las familias de la oligarquía bonaerense y encontraba que un hijo era terrateniente, otro era cura y el otro era militar. Entonces, cuando había algún problema en términos de que el hijo terrateniente sentía que sus derechos estaban siendo amenazados por la turba, ese hijo se juntaba con su hermano el cura y ambos iban a limpiar la puerta del cortejo, ¿no? Esa es una historia simplificada y satirizada y caricaturizada en este ejemplo, pero que explica alguna de las dinámicas de estabilidad política latinoamericana. Cambien el tipo de monoproducción que quieran y cambien el contexto andino por el contexto rioplatense y vayan haciendo distintos componentes de usos de mano de obra, suman el esclavismo en algunas zonas hasta distintas épocas de la formación colonial y van a encontrar ciertos elementos autoritarios. ¿Cómo no va a ser autoritaria América Latina?
¿Cómo no va a ser autoritario Brasil? Piensen un Brasil que hasta el 13 de mayo de 1888 había gente que vendía a otra gente porque consideraba una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, ese legado histórico dice muchas cosas. Ahora, esa religiosidad católica tiene otras expresiones de religiosidad que también convergen con una agenda conservadora, que no es propia solamente de la derecha. Hoy estamos hablando de las agendas conservadoras de derecha y de estas derechas neopatriotas, pero uno puede encontrar en los apoyos a Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador en Morena, grupos que tienen posiciones, por ejemplo, conservadoras en términos convergentes con esta agenda de los evangélicos, ¿no? Y uno encuentra, primero, Nobleza obliga a decir, el evangelismo no es todo igual, el evangelismo no necesariamente es el aliado de la extrema derecha, siempre, no siempre, necesariamente es una explicación, la expresión neopentecostal es una expresión que va a alinearse de esta forma, ¿no? O sea, digamos eso primero para no colocar a todas las expresiones en el mismo saco. Pero sí son estos evangélicos los que van a estar en el apoyo de Jair Bolsonaro, ¿no? Y parte de la bancada de la Biblia, la bancada evangélica brasileña, tiene una agenda conservadora convergente con estos sectores y se nutre de esta agenda convergente de una forma fuerte, ¿no? La ministra de Derechos Humanos y de las Mujeres, no sé ahora el nombre exacto que tiene el ministerio, quizá ahora se llama Ministerio de la Familia, y yo me estoy equivocando en el nombre, pero quien ocupa ese cargo, la ministra Damares es una figura que si uno recorre su pasado y su trayectoria, ha sido asesora jurídica de la bancada de los evangélicos en Brasil durante muchos años y ha llegado a transformar muchos elementos legales, a colocar elementos en la pauta parlamentaria con un perfil de valores asociados al pentecostalismo brasileño conservador fuerte, ¿no? Entonces uno encuentra un peso en la política. Son esos mismos evangélicos que junto a José Antonio Kast se pronunciaron en contra de la Convención Constituyente en Chile. Son esos mismos evangélicos que aparecieron en el proceso de la caída de Evo Morales en Bolivia, por parte de uno de los líderes de esa reacción, que también tenía ese perfil, ¿no? Y son los que llevaron a Alvarado en Costa Rica a la segunda vuelta, ¿no? Que a su vez tienen un maridaje muy interesante, no solamente con ideas conservadoras, sino también con algunas ideas liberales que tienen perfiles conservadores individualistas muy fuertes, por ejemplo, todo lo que es su mirada sobre la teología de la prosperidad, ¿no? La idea de si a mí me va bien, esas ideas vinculadas al éxito individual, a una mirada ultraindividualista, reflejada en el éxito emprendedor, que de alguna forma es parte de esas retóricas que caben en estas derechas y que cuestionan elementos solidaristas o elementos igualitarios, ¿no? Entonces, esas cosas también están presentes en el escenario latinoamericano. Vale, vale. Sí, es una presencia muy viva. El caso de Brasil es como el extremo y la, Pero no es la el único. categoría donde encaja casi todo, pero lo encontramos en muchos otros contextos. Y se me pasa por la cabeza Colombia en varias ocasiones, Bueno, pero Colombia con el caso de las consultas populares sobre el tema de la paz en Colombia, bueno, el papel del evangelismo allí fue muy fue muy importante. fuerte y también en la contestación de algunas agendas vinculadas a derechos, ¿no? Sí, exactamente, sí, también ha tenido un papel muy relevante y también un poco que hay que buscar cómo intentan interactuar con los candidatos de los dos lados, ¿no? Quién recoge más unas visiones más clásicas, conservadoras, pero cómo también se acercan a la izquierda. Petro tiene miedo de hablar del aborto, habla de aborto cero, de la idea de llegar al aborto cero en algunos casos, por ejemplo, donde se Hay que, nota hablando a hay las que pensar feministas. en exactamente que esas relaciones, no hay que olvidar que ustedes piensen en San Pablo, el templo de Salomón, la principal iglesia de la Iglesia Universal del Reino de Dios, iglesia que está liderada, uno de los principales líderes o emblemas principales
Edir Macedo, dueño del segundo canal de televisión más importante de Brasil, es una de las iglesias más relevantes en la movilización de la campaña de Bolsonaro. Esa misma gran catedral fue inaugurada por Dilma Rousseff, ¿no? Y había sido parte de ciertos entramados de apoyo al PT. Entonces, hay que también pensar que estas fuerzas se mueven, ¿no? Que hay mucho de estrategia política, ¿no? Que aquí, además de ideas, hay intereses. Además de eso, hay lógicas de acumulación de poder. La política es también eso, es un entramado de poder material, ideas, instituciones, ¿no? Que se van entrelazando. Sí, y de hecho, una de las cosas curiosas es que no hasta ahora el voto religioso y las opciones religiosas no tienen agendas de gobierno enteras propias, sino que juegan un poco a colocarlas en algunos temas y a distribuir y a maximizar su poder, que es lo que me parece que se han adaptado al sistema de una forma muy eficaz. Sí, 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 por supuesto. Y el tema de la religiosidad es un tema bastante específico, bastante particular, que merece investigación Ujú. casi quirúrgica, ¿no? Ariel Goldstein, un colega argentino, se ha dedicado a trabajar estos asuntos, o aquí en Uruguay Nicolás Iglesias también. Cuesta mucho comprender porque hay que comprender la manera que tiene la religiosidad de entender el mundo, de entender la naturaleza humana, de enrabarse con visiones políticas que muchas veces tenemos que conocer en profundidad, ¿no? Como cuando uno conoce un idioma, uno entiende un idioma cuando realmente puede comprender la ironía en el otro idioma. Ujú. Bueno, entonces para comprender también el mundo de la religiosidad hay que comprender detalles que a veces se nos escapan. Por eso mis comentarios son comentarios bastante generales, quizás. Sí, sí, no, bueno, tampoco el tiempo nos da para entrar en todos esos detalles que querría hablar contigo, porque entonces nos toca hacer un seminario por tema. No, por favor. Justamente, recuerdo el libro de Goldstein sobre voto religioso, es muy interesante. Me interesa también un poco, bueno, y ya para cerrar esta idea de emprendedores políticos, que yo sé que él ha trabajado más el profesor Sanauja, pero lo has mencionado y me parece interesante como para cerrar con la idea de la figura, ¿no? Del emprendedor político. Ya, yo no quiero hablar solamente de la ideología y lo general, sino de estas figuras específicas. Y es la capacidad de conectar políticamente, me parece, que tienen con algo. ¿Sí? Que tiene distintos, que tiene distintas reflejos particulares. ¿Sí? No son todos. Yo, por ejemplo, creo que, no, que una trampa es hablar de la idea de populismo, ¿no? En estos fenómenos, ¿no? No todas estas derechas son populistas o tienen perfiles populistas. Y los emprendedores políticos son distintos, ¿sí? Tienen distintas capacidades, pero todos de alguna forma logran conectar con algo, logran mover una fibra eh, en el electorado de una forma muy particular. ¿Sí? Y utilizan distintas estrategias. La estrategia de presentarse como los que vienen de afuera. ¿Sí? Bolsonaro logró plantearse como un outsider del sistema político, siendo un parlamentario de 3 décadas, oscuro, del bajo clero del parlamento brasileño, y logró venderse como alguien que venía de afuera, ¿no? Eh, una figura elitista como Donald Trump, multimillonario que logra decirse representante del pueblo, ¿no? O políticos que representan las tradiciones más añejas de sus repúblicas se transforman en la renovación del sistema político, ¿no? Entonces, yo creo que tienen la capacidad de conectar, la capacidad de transmitir un mensaje, de mover a esos descontentos, de encontrar algunas fibras en las que tocar para que esa reacción se movilice. Yo creo que ese es su principal activo en términos políticos, con distintas retóricas, ¿no? Con una retórica libertaria a la Milei, vamos contra la casta. En España ya tienen claro que esta idea de la casta no es una idea de Milei, sino es una idea que Milei toma de otras retóricas. Y este es un asunto fuerte, ¿no? La confrontación siempre con el otro.
Y acá creo que está el elemento. El emprendedurismo político de estos actores siempre construye un enemigo, siempre construye una política en clave de confrontación. Sea populista o no sea populista la forma de hacer política. Pero siempre hay una idea de confrontación. Y esa idea de confrontación es la idea de política como conflicto. Es la idea de la política como donde la esencia es el conflicto. Y eso en el fondo nos retrotrae a un pensador alemán, al Kronjurist del Reich, a Carl Schmitt. Carl Schmitt, en la idea del concepto de lo político, plantea esa noción. La idea de que la política es una antagonía entre amigo y enemigo, donde el enemigo es aquel que me puede disolver, aquel que puede disgregar mi ser político. Y en esa antagonía está la esencia de la política. Bueno, estos emprendedores políticos hacen eso. Del otro lado hay un otro, que son las feministas, que son los independentistas, que son los indigenistas, que son todos aquellos que quieren disgregar a la nación, que quieren disgregar a la patria, que quieren disolverla, que quieren, en connivencia con una élite transnacional de burócratas y élites globales, que quieren importar la moral progre de la Agenda 2030 y disgregar los valores tradicionales, o destruir una serie de cosas. Bueno, en esa lógica de confrontación construyen un otro, cohesionan un nosotros homogéneo, un nosotros que no tolera diversidades, que no permite grandes diferencias. Si bien estas derechas también empiezan a incorporar agendas homonacionalistas, donde la forma de defender eh, a la población gay es no islamizarse, por ejemplo, o aparecen nociones feministas de derecha, o donde hay una visión donde género y sexo biológico van de la mano y son excluyentes de otras identidades. Uno puede encontrar en distintos discursos presentes en la izquierda europea, o visiones donde el ecologismo se asocia con visiones radicales de derecha e incluso fascistas. Entonces hay una disputa por sentidos, pero siempre en esta lógica de confrontación, de nosotros y ellos, ¿no? Y ese es quizá el sentido político que le dan a estas derechas y que caracteriza a estos emprendedores. Ese discurso de confrontación. Y cuando la política se transforma, se habla en esta dinámica de amigos y enemigos al Schmitt, donde el enemigo me quiere disgregar y yo por lo tanto no solamente no voy a convencer, sino que voy a vencer, que voy a derrotar, que voy a eliminar, es donde estamos poniendo en cuestión la convivencia democrática, que debería ser entender la política como la forma de resolver los asuntos, las divergencias, sin conflictos, ¿sí? Y con arreglos institucionales, y parece que estos son elementos que estas derechas están cuestionando. Luego hay elementos de una securitización de la democracia, ¿no? Que en esa lógica Tremendamente. amigo-enemigo lleva a superar la politización para ir justamente al uso de medidas extraordinarias. O sea que Es el propio Schmitt diciendo eso mismo con la idea de claramente más voz hacia sí. ese planteo. Y bueno, es también la construcción de ciertos liderazgos, es la visión de ciertos planteos que desmontan principios liberales, ¿no? Cuando uno ve la transformación de Hungría hacia el modelo liberal que está transitando de la mano de Orbán, encuentra algunos de estos elementos. Ujú. Sí, justamente, creo que ese es otro buen ejemplo. Nos queda, te voy a dejar un caso para estudiar que muy interesante, creo que surge otro de estos políticos emprendedores, no sé si lo encajaría en la derecha, pero el caso de Rodolfo Hernández en Colombia nos trae de cabeza intentando clasificar. Estoy absolutamente desconcertado, ¿no? En un primer momento tuve como la tentación de colocarlo en los esquemas que uno ya tiene preconcebidos, y decir, bueno, ¿en cuál de estos cuadrantes entra este hombre? Pero, pero claro, No la ocurre realidad así. siempre, sí, bueno, es como el caso de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo tiene elementos, discusiones distributivas muy de izquierda y tiene algunos elementos de su agenda moral Totalmente. que lo corren a la derecha. Esto quiere decir que pensar en los rojipardos que uno veía en Europa y fenómenos que había en la Europa occidental que nos parecían tan lejos para América Latina pueden ser elementos para pensar y entender América Latina. Y bueno, y lo de Colombia es realmente desconcertante, el caso de Hernández. Y a mí me hace pensar en
compartí una vez contigo este ejemplo, ¿no? Kepler, cuando descubre que las órbitas de los planetas son elípticas, dice, las órbitas de los planetas son elípticas, pero deberían ser circulares, ¿no? Y desconfía de la realidad pensando que la teoría le tiene que explicar bien las cosas. Bueno, que no nos pase eso mismo con nuestros conceptos para entender fenómenos como el de Planck, que quizá sea por ahora inclasificable o nos falte conocerlo mejor para ver en qué categoría cae. Ujú, exactamente, la realidad escapa al intentar meterla en cajas muy marcadas. No haremos un flaco favor para su comprensión si intentamos encajarla en nuestro conocimiento. Ujú. Sí, pues Camilo, quiero agradecerte. Como siempre, ha sido súper interesante. Me quedo con muchísimos conceptos y con muchas ganas de seguir hablando contigo, pero bueno, creo que nos has dado un marco muy general para entender todos estos planteamientos. Quedan tus textos con los que has hecho con el profesor Sanabuja, los del profesor Sanabuja que no te tenemos aquí, pero está presente en el alma de todo esto que se ha hablado porque es el maestro en el tema. Y te agradezco muchísimo por esto y espero que cuando vengas a España podamos hablar de nuevo personalmente. Como no, te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a la Fundación por la invitación. Para mí es un gusto verte, poder conversar contigo y compartir este espacio. Ujú. Y ojalá nos veamos pronto. Eso espero, eso De espero. este Pues, lado o del otro lado de la... o del otro lado. Venga, pues un placer, Camilo. Muchísimas Un gracias. abrazo. Un Chau, abrazo. chau.